No, Sí, ya, y su camarita está apagada, Doc, por si acaso. cierto. Decía más que este es un nervio súper importante, forma parte del sistema parasimpático, ¿no? Va desde la inervación, desde su origen, y ocupa prácticamente casi todo el sistema digestivo. Tiene un núcleo muy importante que se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo, que es el núcleo cardionemogastroentérico, que es prácticamente le está diciendo todo lo que él hace. Actúa en el sistema cardíaco, neumo en la parte respiratoria, en gastro del estómago y entérico del intestino. Sí, imagínense todo lo que inerva este, este nervio. Y muchas de las cosas ahí vienen algunas relaciones importantes, ¿no? De por qué a veces tienes un problema en faringe y te duele el apéndice. Es por eso, porque tienes una conexión nerviosa dentro del cuerpo humano. Entonces, este nervio neumogástrico, llamado también décimo par craneal, es sensitivo motor. Tiene también inervación a vísceras del cuello, tórax, también tiene neurovegetativo, de vísceras del cuello, tórax, abdomen, y pertenece en gran parte del sistema órgano vegetativo. Es solo para ver la extensión, ¿no? Bien desde aquí, desde la salida del cráneo, a nivel del espacio rasgado posterior, mira por dónde va, mira, va por la faringe, va por la laringe, va por al lado del esófago, atraviesa el diafragma junto con el esófago, penetra en el estómago. A ver, aquí estamos en la carótida, aquí penetra en el tórax, donde en el tórax da las ramas al corazón, ramas a los pulmones, a los vasos vecinos, al mediastino, atraviesa el diafragma, este es el diafragma, atraviesa el diafragma, llega al estómago, da sus ramas en el estómago, y aquí hay unos ganglios que se llaman los ganglios semilunares, de donde nacen los nervios que van al hígado, que van a la porción mesentérica, y esta es la que se encarga de la inervación del intestino delgado, de todo el intestino. Aquí se le observa a este nervio formando el paquete vasculo nervioso del cuello con la arteria carótida, la vena yugular y el nervio neumogástrico. O sea, forma parte de este gran paquete vasculo nervioso del organismo. Aquí encuentras al nervio, aquí tienes la carótida, ¿no? Aquí tienes al nervio vago, este grande que se encuentra aquí, este de aquí, este es el nervio vago. También aquí está la yugular, mira, esta es la yugular, encontramos aquí la yugular interna, la carótida y el nervio vago. Ese es el paquete vasculo nervioso del cuello. ¿Cuál es su origen real? Entonces, este tiene un origen somatomotor en la parte inferior del núcleo ambiguo. ¿Se acuerdan el núcleo ambiguo? Es el que se encontraba en la parte superior. Decía que desde ahí nace el gloso, el neumogástrico y el espinal, una columna a lo largo a la altura del suelo del cuarto ventrículo. Tienes unas fibras sensitivas que se va a originar como todas las fibras sensitivas de un ganglio, que es el ganglio yugular, es un ganglio superior llamado yugular, un ganglio inferior llamado ganglio plexiforme, que se encuentra el uno en el agujero yugular y el otro en la base del cráneo. Esta que se encuentra en la base del cráneo es mucho más grande en relación al otro. Y tiene fibras neurovegetativas cuyos núcleos visceromotor se encuentra el núcleo dorsal del vago y el núcleo viscerosensitivo lateral que se encuentra también en el suelo del cuarto ventrículo. Entonces aquí tienes los núcleos, los núcleos paramediales dorsales del vago, núcleo dorsal del vago, ¿no? Y aquí tienes el núcleo ambiguo. Entonces, este es el núcleo ambiguo, el origen de la porción motora, la porción neurosensitiva y del núcleo soluble. Y vas viendo los núcleos importantes que se forman, sin olvidarse que la porción sensitiva se origina de los ganglios. ¿Cuáles ganglios? El yugular y el plexiforme, ¿cierto? Esos es donde se encuentran a la altura del espacio rasgado posterior. Entonces mira cómo viene el núcleo.
el núcleo del tracto solitario, viene acá y se entrecruza para irse por el otro lado para subir por los núcleos hipotalámicos, del tálamo y núcleos hipotalámicos, ¿no? Del núcleos hipotalámicos y luego va hacia la corteza cerebral. Esa es la conexión. Esa es la conexión sensitiva que asciende. Esta es la motora que desciende, en cambio, que desciende. ¿De dónde descenderá? Ya saben ustedes, del área motora, del área motoria que se encuentra en la frontal ascendente. Desde ahí desciende por un lado y se entrecruzan abajo a nivel aquí en este caso estamos a nivel del suelo del cuarto ventrículo, pasa acá al núcleo motor del nervio vago, que se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo. El núcleo del nervio vago, de ahí sale para formar todo este paquete nervioso de formato de fibras sensitivas, motoras y neurovegetativas. ¿Ok? Sale de donde aparentemente sale el nervio, sale del surco colateral posterior, el surco de la parte media por debajo del glosofaringeo y por encima de la espinal. Desde ahí es el origen aparente. Desde ahí se dirige por el espacio subaracnoideo. Aquí están los ganglios. Aquí tienes un ganglio y aquí tienes el otro ganglio. Entonces, aquí estamos en este lado de acá, y donde se origina aquí del suelo del cuarto ventrículo. Ahí tenemos el núcleo del vago, el núcleo dorsal del vago, etc. Y aquí ves todo su trayecto, ¿no? Mira su trayecto, cómo va dando ramas a la faringe, a la laringe, a la epiglotis, a los músculos, aquí al constrictores, viene por aquí a la laringe, los nervios laringeos recurrentes, a la tráquea, a los bronquios, a los vasos mediastínicos, al corazón, mire ese verdadero plexo, el corazón, a los pulmones, al estómago y a través de las prolongaciones del estómago, al hígado, mira, al plexo mesentérico, a todo lo que es intestino grueso, porción distal, ve toditos las ramificaciones del nervio neumogástrico. ¿Cuál es el origen aparente? Ya dijimos, 6 o 8 filetes radiculares que sale del surco colateral posterior en el bulbo, en ese surco, ¿por dónde? Por debajo del glosofaringeo, por encima del espinal. Arriba se encuentra la raíz bulbar, se encuentra por arriba de la raíz bulbar y por abajo del nervio glosofaringeo. Desde ahí se dirige por el espacio subaracnoideo, se va a ubicar hacia el espacio rasgado posterior y aquí se va a encontrar ubicado por detrás del glosofaringeo y por delante del espinal, por detrás del glosofaringeo y por delante del espinal. Sale del cráneo, por este sitio, sale del cráneo por ese nivel y luego se va a distribuir por el cuello, tórax y termina en el abdomen. Ese es el famoso nervio neumogástrico. Más o menos por aquí está la emergencia aparente. Nos ayuda mucho, pero aquí sí podemos ver bien. Vean ustedes al nervio vago. Este es el nervio vago, acá arriba está el glosofaringeo y acá abajo el espinal. Esta es la relación. Este es el surco colateral posterior, también llamado retrolivar. Este es el surco retrolivar, miren ustedes. ¿Se acuerdan cuando estudiaban el bulbo y protuberancia y les decía, aquí ustedes tienen solo aquí entre el bulbo y entre el surco y el bulbo tiene los 6 pares craneales. Ahí tenían los 6 pares craneales en ese sector. Y obviamente vamos a seguir preguntando. Aquí tienes las fibras radiculares que dan origen al origen aparente del nervio vago. De igual manera aquí también tenemos, este es el nervio vago. Algunas relaciones importantes en la cavidad craneal. Va por el espacio subaracnoideo, ya dijimos, penetra en la dura madre y termina en el agujero rasgado posterior. Ya mencionamos. El agujero rasgado posterior se encuentra por delante del espinal, dentro del glosofaringeo, ya dijimos. De la base del cráneo del cuello sale por el espacio maxilofaringeo. Maxilofaringeo por detrás de la carótida interna y la yugular interna. La carótida interna y la yugular interna, que son el paquete vasculo nervioso del cuello, que se encuentra aquí. Y se encuentra en el cuello formando una vaina, la vaina o el paquete vasculo nervioso del cuello.
Aquí le tienes al nervio vago, aquí está por delante el glosofaringio y por detrás del espinal. ¿Sí le ves? Detrás del espinal. Eso lo hemos de preguntar a los compañeros. Aquí estás viendo cómo sale del espacio rasgado, para luego irse a ubicar aquí. Aquí, ¿no es cierto? Se va a ubicar aquí el nervio conjuntamente con la arteria. Esta es la arteria carótida y esta es la vena yugular. Y ahí en la mitad, en el ángulo entre los dos, ahí se va a encontrar el nervio vago. Aquí le ves mucho mejor. Vele el nervio vago, como se encuentra aquí. Aquí dan sus ramificaciones por todos los lados. Ven, mira cómo va pegado al esófago. Las ramas quedan, ya vamos a ver sus ramas. Aquí también ves esa cantidad de nervios que se encuentra en el cuello, así que la cirugía de cuello es muy importante. Aquí nuevamente tienes el paquete vascular nervioso y aquí tienes el nervio vago. Entre la arteria y la vena yugular, en la mitad el nervio vago. En el tórax, ¿no es cierto? En la parte derecha va a estar en relación con la carótida primitiva, con la arteria subclavia, el tronco brachiocefálico, la tráquea, el callado de los ácidos y el bronquio derecho. Es decir, va atravesando estos lados. En el lado izquierdo, también por el callado de la aorta, o la porción horizontal de la callado de la aorta y el bronquio izquierdo. Esa es la relación del neumogástrico izquierdo. Y en la cara inferior, en la cavidad abdominal, se va a ubicar el izquierdo. El izquierdo se va a ubicar en la cara anterior. Durante el tórax, al lado izquierdo, como su nombre lo indica, el nervio izquierdo. Pero luego se dirige en el estómago, en el abdomen se dirige a la cara anterior y se distribuye por la cara anterior del estómago. Cambio que el derecho se encuentra detrás del esófago y estómago y va a la transcavidad de los epiplomas. Aquí tienes también el nervio vago derecho. Ven ustedes cómo se distribuyen, ¿no? Va dando sus ramitas en su trayecto. Aquí también tienes el nervio vago. Mira cómo llega el callado a la aorta que dijimos, la relación con el bronquio izquierdo, una porción horizontal del callado. Aquí da una rama muy importante que se llama la laringia recurrente. Es la laringia recurrente que va por debajo del callado. Se llama laringia recurrente porque a esta altura da una rama para la laringe y luego sube para penetrar en la laringe y ser responsable de la voz y de la pronunciación. Entonces, este importante nervio va a dar unas ramas en el cuello, va a dar unas ramas en el tórax y otras ramas en el abdomen. En el cuello vamos a tener los ramos venigios, una anastomótica con la fosa yugular, va a dar los ramos faringios que se van a dirigir a los músculos de la faringe, constrictores, elevadores, etcétera. Ramos cardíacos cervicales superiores, o sea, hay dos nervios cardíacos, uno superior que es cervical y otro inferior que es torácico. Da el nervio laringio superior, o sea, que va por arriba, laringio. ¿Se acuerdan que les mencioné al lado el nervio laringio recurrente inferior? Pero aquí hay otro nervio laringio superior, o sea, las ramas cervicales llegan hasta las ramas carotídeas. Entonces ya vamos a ver una lámina. Aquí tienes las ramas que va dando a lo largo, ¿no? Aquí van dando ramas aquí a la faringe. ¿Cuáles son las ramas torácicas? El nervio recurrente o laringio inferior. El laringio recurrente es el que se da la vuelta, como vos dices, encallado de la aorta. Y luego asciende para irse a la laringe y inervar la laringe y las estructuras que producen la boca, que producen la voz. Luego tienes cardíacos inferiores. Hace un rato les dije que había los cardíacos superiores. Los cardíacos inferiores que prácticamente forman un verdadero plexo entre los cardíacos, una inervación al músculo del corazón. Tienes los ramos pulmonares anteriores y ramos pulmonares posteriores o bronquiales. Por eso, tan importante de lo que habíamos mencionado, que va a inervar a los pulmones, el centro neumocardio, los nervios cardíacos y entéricos, los que estamos mencionando ya más grave. Entonces, también tenemos los pulmonares anteriores o posteriores o bronquiales y las ramas esofágicas, porque durante el trayecto que desciende por el tórax, va al lado del esófago y en consecuencia también va a inervar. Y tienes entonces los dos nervios recurrentes. Mira, este de aquí
es el nervio laringio recurrente que nace debajo del callado de la aorta al lado izquierdo. Y por aquí tenemos el nervio laringio recurrente más arriba, mucho más arriba del derecho. Los dos van a penetrar en la laringe para inervar sus estructuras internas. Y estos dos nervios siguen descendiendo hacia abajo y miren ustedes, se encuentran haciendo una especie de red a nivel del esófago, ¿cierto? Y en el tórax, el izquierdo se pone a la izquierda y el derecho al lado derecho. Juntos atraviesan el diafragma. Juntos atraviesan el diafragma. Y al atravesar en el diafragma vamos a ver que vamos a encontrar ramas abdominales. Ahí se encuentran los dos neumogástricos, llegan a unos ganglios. Aquí está. Mire el izquierdo cómo se distribuye por la cara anterior del esófago y el estómago. Por aquí se va a distribuir y termina en un ganglio izquierdo, ganglio semilunar del plexo celíaco, Y luego tienes acá el derecho que se va a la parte posterior, irriga al estómago, su cara posterior, a la transcavidad de los epiplones y termina en otro ganglio que se llama ganglio semilunar derecho, formando parte del plexo celíaco. Pues aquí dan las ramas gástricas, ¿no? Mira cómo por la curvatura van a dar las ramas gástricas para cada uno de las partes del estómago. Aquí tienes la del otro nervio, ¿cierto? Pues aquí va a dar todas estas ramas acompañadas de las arterias. Aquí encuentras al nervio neumogástrico a lo largo desde la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Es todo lo largo. Aquí tienes el izquierdo, la disposición que tiene. La característica interesante es que el nervio recurrente nace por debajo del callado de la aorta y luego asciende, ¿no? Aquí están las ramas principales por donde va el neumogástrico. Tienes el vago izquierdo. Mira cómo da aquí el recurrente. Luego sube para dar las ramas aquí está el bronquio, al esófago y aquí se distribuye en el estómago. Este es el izquierdo, como ves, vas dando las ramas laringios, ¿no? A la faringe, el nervio laringio. Este es el nervio laringio. Vean ustedes. Sigue el vago derecho, cruza el diafragma y va a la cara posterior del estómago. Famoso paradigma del nervio vago. Es sensitivo, periférico y visceral, ¿cierto? Eso es. Sensibilidad de la piel, de la región retroauricular, del pabellón de la oreja y del conducto auditivo externo, que tiene unas ramas temporales. Recibe las impresiones gustativas de la parte posterior de la base de la lengua. Tiene una sensibilidad propioceptiva de la mucosa laringofaríngea y tiene que ver con algunas actividades como la deglución, la fonación, el movimiento que contribuye conjuntamente con el glosofaringio para también ser parte de la deglución, ¿cierto? Junto con el noveno y onceavo par, actúa en la fonación y también la sensibilidad. Aquí se motiva el reflejo vagal llamado el reflejo del vómito, con la estimulación de los pilares o también del velo del paladar. Tienes, este es el núcleo solitario, ven ustedes las columnas ¿cómo se llaman este es el núcleo ambiguo, que es el motor. Este es el celeste núcleo solitario. Y este es el núcleo dorsal. ¿Sí ven cómo se origina? Ya, entonces desde aquí, estos nervios vienen acá, los ganglios. Aquí tenemos los dos ganglios. Dos ganglios importantes. ¿Cuáles eran? El yugular y el plexiforme, ¿cierto? Desde ahí nacen las fibras sensitivas. Las fibras sensitivas se prolongan hacia adentro para terminar en el núcleo solitario. Y en cambio del núcleo ambiguo nacen las fibras motoras. Y desde aquí las neurovegetativas del núcleo dorsal del banco. Entonces salen de esta forma y comienzan a dar sus ramas, ¿no? Aquí mira cómo da unas ramas a donde a los músculos mastoide y trapecio. Conjuntamente
Eso, pero ese es con una no. No da ramas allá porque el quien da las ramas es el nervio espinal y este es el nervio espinal. Lo que sí hay es una anastomosis del nervio espinal con el nemo gástrico. ¿Ven ustedes? Y ahí se le da algunas funciones neurovegetativas al onceavo par, que es considerado un nervio motor. Entonces va aquí, da irrigación a la inervación en la epiglotis, a la laringe. Antes de eso, da las ramas a la lengua, a la parte posterior de la lengua. Ustedes, ya aquí están todas las ramas y ya vamos a ver, ¿no? Ya que estamos viendo, aquí están para los músculos de la faringe, constrictores superior, medio, inferior. Mira cómo desciende, da ramas aquí a los vasos. ¿Cómo examinar a este tan importante nervio del cuerpo humano? Tan importante nervio del cuerpo humano. Vamos a hacer un examen del velo del paladar. Se hace abrir la boca. Se hace abrir la boca al paciente. Se deprime la lengua con bajalenguas y se observa la simetría del velo del paladar. Bajas la lengua y ves cómo está el velo del paladar, si está simétrico o está caído en un lado, ¿no es cierto? Para saber si hay una lesión o no. Se ve la motilidad del velo del paladar haciendo que el paciente hable y diga, ¿cierto? Entonces ahí ves cómo se hace cóncavo el velo del paladar, la porción membranosa del paladar, ¿cierto? Si hubiera una parálisis, ¿por qué? Porque va a inervar a músculos peristafilinos, que son los que se encuentran en los pilares. Se nota que un solo aparte del velo del paladar va a elevarse. Si ustedes le estimulan, el uno se eleva y el otro se queda ahí. Entonces se nota que un solo, dice, si existe una parálisis en la mitad del velo, el hemiestafilopléjico, se nota que un solo lado se eleva y el rafe medio se eleva hacia este mismo lado por acción del músculo sano. El músculo sano hace lograr que se eleve. El nervio que no está bien, hace que no se mueva el velo del paladar, el lado correspondiente. ¿Qué más hay que hacerle? Le decíamos que interviene en la deglución, entonces tienes que darle un poquito de agua. Si es que no tiene que sí nos pasa con mucha frecuencia que tomamos algo y se nos va a la nariz, el mote, ¿no es cierto? Uno se come un mote y se va a la nariz. Entonces, ¿por qué? Porque hay una falla del reflejo vagal. ¿Por qué? Porque en la deglución tienes que tragar bien porque actúan toditos los músculos del velo y los constrictores de la faringe. Hay que darle de beber con vaso de agua. En caso de parálisis se verá un reflujo nasal del líquido ingerido, lo que les decía, se va el líquido hacia la nariz con tos y sofocación, además porque hay una comunicación bucofaringe y nasofaringe. Y el velo del paladar no se eleva. ¿Por qué? Porque el velo del paladar hace una especie de tabique para que el alimento no se meta a la nariz. Si está dañado el velo del paladar, obviamente que el alimento se va a ir a la nariz. Tienes que estimular el velo del paladar para ver si provoca náusea. Igual en conjunción con el glosofaringeo tiene que ver con el reflejo nauseoso. Luego tienes aquí el cartílago tiroides, ves el signo de la manzana. Es para ver el movimiento de la constructor de la faringe, es decir, cuando tú tragas, sube y baja la manzana, el cartílago de Adán, el cartílago tiroides. Es este el cartílago tiroides. Si vos tragas algo, ves que sube y baja. Si hubiera alguna lesión, no subirá. Lesión del nervio vago. Entonces, para explorar los músculos constrictores de la faringe, realizas esto, el signo de la manzana. Cuando evalúas los constrictores de la faringe, cuando deglutes. En ese momento están moviéndose los constrictores, porque los constrictores hacen esto. El superior presiona, luego pasa la onda al medio y luego al inferior.
para luego depositar el bolo alimentario en el esófago. Se efectúa haciendo, ¿cómo se le examina? Se efectúa haciendo que el paciente ejecute 5 movimientos deglutorios seguidos. Se observan estos notándose movimientos de ascenso y descenso de la manzana de Adán, lo que les había dicho. Si la faringe no está paralizada, pero si existe parálisis del músculo constrictor inferior de la faringe, los movimientos de la manzana son deficientes o su número está disminuido. O sea, si por alguna razón no se el cartílago, es que hay falla del constrictor. Y sí nos pasa a veces cuando se contraen simultáneamente. Actúa en la fonación, ¿cierto? En la voz del paciente. En consecuencia, tienes que examinar la laringe. ¿Y cómo vas a escuchar la laringe? ¿Cómo le vas a examinar? Escuchando la voz del paciente. Entonces vas a ver la voz del paciente nasal, cuando tiene una resonancia, bitonal, cuando tiene 2 tonos, disfonía, cuando está ronco o ronquera, ¿no es cierto? También puede examinarse por medio de una laringoscopía para ver las cuerdas bucales y estudiar, verles cómo están, si están tensas, también ubicaditas, se mueven, etc. Esto se puede hacer a través de un laringoscopio. Ahí estás viendo el fondo el fondo para ver cómo se elevan muy bien el velo del paladar, la úvula, todo se ve. Si hubiera una lesión de uno, este se quedaría abajo. Miren, el velo del paladar, ¿qué hace? No solamente sirve para abrir la boca, sino que este va a formar el suelo e impedir que el alimento se vaya a la cavidad nasal. Entonces hace un tabique. A pesar de eso, cuando hablamos y comemos, se nos puede subir un mote a la nariz. O si no es un mote, por lo menos ¿qué? Un arroz, ¿cierto? Este es el famoso nervio neumogástrico. Neumogástrico, que por supuesto hay otras cosas más que podemos verle en él, en el caso del estómago, en el caso del corazón. ¿Por qué? Porque el nervio vago va a frenar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? A veces aquí al nivel del plexo carotídeo, como se encuentra en este ángulo, se encuentra en el paquete, se puede hacer un estímulo carotídeo, un estímulo de los neumogástricos, y en ese momento se puede provocar una bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. También es un medio de tratar cuando hay una taquicardia, tú haces estimulación del vago, ¿en dónde? En el velo del paladar. Ahí haces una estimulación. Estimulas ahí y con eso estás bajándole la frecuencia cardíaca. En los pulmones, obviamente, el cumplimiento de función, de la fonación, todo eso nos va a servir. Luego tenemos el 11º par craneal, que es el nervio espinal llamado también accesorio. Este nervio 11º par termina por una parte en el neumogástrico y por otro en los músculos esternocleidomastoideos. No es que termina, sino que se anastomosa con el neumogástrico. Pero fundamentalmente va a terminar en el músculo esternocleidomastoideo, y trapecio, y por eso es que se le ha considerado también como un músculo, como un nervio de tipo motor. Se llama también accesorio porque algunas cosas va a ayudarle a cumplir funciones con el neumogástrico. Perdón. Se origina este nervio. ¿Dónde va a originarse? Va a tener un origen motor que nace de la parte post. Esto es interesante, este nervio, verán, compañeritos. Entenderán. Yo sé que han de estar repasando para el trabajo, así que estoy hablando solito. Entonces, como al último están repasando. Bueno, entonces en todo caso voy a seguirles diciendo. Si no me están oyendo más, lo que de gana les explico. Bueno, en todo caso, lo que tienen que saber es que este nervio tiene una raíz en la médula y una raíz un origen en la porción vulvar. Cuando decimos de la médula, diríamos que ya no es intracraneal, pues, ¿no es cierto? Sino que es extracraneal. Pero efectivamente, nace en la médula y sus fibras ascienden al orificio occipital y se unen a la porción vulvar y luego, por esa razón, ya se vuelve todas sus ramas intracraneales.
Entonces tiene una porción motora que nace de la parte posterior externa del asta anterior, ¿cierto? De la asta anterior. ¿De dónde? De una médula, una motora de la parte posterior externa del asta anterior. O sea, en otras palabras, nace del asta anterior, porque ahí se encuentran las raíces, los núcleos, las neuronas motoras, porque en la posterior están las sensitivas. Estamos hablando de una raíz medular motora que nace de la asta anterior. ¿De cuál asta anterior? No sé si están perdidos. La asta anterior se refiere a la sustancia gris que se encuentra en la médula, y la parte anterior, en su posterior externo. La sensitiva, en cambio, van a ser de los ganglios, la porción medular de los ganglios posteriores, los ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de las raíces sensitivas medular. ¿Dónde van a estar las fibras sensitivas? En los ganglios posteriores de los nervios espinales. Porque estoy diciendo que este se origina en los nervios espinales, en los primeros nervios espinales. Y tiene una neurovegetativa que nace de la porción intermedia lateral de la médula. Estamos hablando de un origen medular. Todo esto es origen medular. El origen medular va a haber una porción motor, una sensitiva y una neurovegetativa. ¿Y cuál es el otro origen de este nervio? En el núcleo del vago espinal, continuándose con el núcleo ambiguo. ¿Se acuerdan que el núcleo ambiguo estaba arriba? Se iniciaba el glosofaringeo, el neumogástrico y abajo el espinal. Es continuación del núcleo ambiguo. Entonces aquí tienes este sitio. Mira cómo hay fibras que descienden y otras que se entrecruzan. Y aquí nacen las dos porciones, ¿no es cierto? Allá es la porción vulvar y aquí está la porción medular. En la porción medular, ¿cómo se origina? No es que se origina, sino que más bien diríamos allá termina. ¿Por qué? Porque es una porción motora. ¿Termina dónde? En las astas, en la asta anterior, en un núcleo dorsolateral que se encuentra en la asta anterior aquí. Y miren que hay dos fibras que se entrecruzan, uno arriba, ¿no? Más o menos por la decusación de las pirámides, y este de aquí directo que al llegar también se entrecruza. De todas maneras, las dos vías se entrecruzan. Este es lo que estábamos hablando de la comisura. Aquí de un ganglio posterior de esto se origina la porción medular del nervio espinal. Medular del nervio espinal. Entonces el nervio espinal nace de aquí, de este sitio, de estas fibras. Y aquí tienes cómo más o menos se forma, ¿no? Mira cómo se origina de la porción vulvar, y este es de la porción vulvar y este es de la porción medular. De varios sitios, de varios nervios. C1, C2, C3, C4, incluso llegas a C5. Desde ahí esta fibra asciende, penetra en el orificio occipital, se junta a la porción vulvar y salen por el agujero rasgado posterior. Salen por el agujero rasgado posterior por detrás de este nervio que está aquí, que es el nervio neumogástrico. O sea, el nervio espinal se va a encontrar por detrás del neumogástrico en espacio rasgado posterior, y por delante de quién se encuentra atrás, de la yugular interna. Una vez que sale, miren ustedes, da una rama anastomótica al nervio vago, por eso es que dice que puede terminar en el nervio vago, ¿no? Y se va con el nervio vago, por eso se llama accesorio. Pero sus otras fibras motoras vienen y terminan aquí, en el músculo esternocleidomastoideo y en el nervio trapecio. O sea, fundamentalmente van a ser motores a ese nivel. ¿Cuál es su origen aparente? Por la raíz medular, numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula,
por delante de las raíces raquídeas posteriores desde de la cuarta a quinta cervical hasta el bulbo. Y la raíz vulvar de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco colateral posterior debajo del vago. La raíz medular asciende por el conducto raquídeo, por el agujero raquídeo, y penetra en el cráneo por el agujero occipital, donde se une a la raíz vulvar y salen por el agujero rasgado posterior. Eso es importante. ¿Cómo le vas a valorar? Aquí tienes el nervio espinal. Esta es la porción vulvar que se encuentra aquí y la otra que se encuentra en la porción medular. Se forman los dos y este es el nervio onceavo par craneal. Están las dos porciones, la porción vulvar y esta es la porción medular. Aquí está el nervio onceavo par, saliendo del surco colateral posterior. Algunas relaciones en el conducto raquídeo está detrás del ligamento dentado y delante de las raíces posteriores de los nervios cervicales. En el agujero occipital, en el ligamento dentado, arterias vertebrales, arterias cerebrosas posterior-inferiores. En la cavidad craneal por detrás y debajo del vago y en el agujero rasgado posterior por detrás del vago. Aquí, ¿no? Mira cómo va acá el músculo. Acá. Aquí se encuentra por detrás del vago. Aquí es para ver el nervio espinal, abriéndole la aracnoides y el espacio para poder observarle, dándole la dura madre, la aracnoides. Ahí se puede observar el origen del nervio espinal. Este nervio espinal va a dar dos ramas, ¿no es cierto? Una rama interna y una rama externa. La rama interna es la que se unía al vago, que inerva el vuelo del paladar, la faringe y la laringe. O sea, el nervio, la rama interna del nervio espinal va a tener mucho que ver también en la deglución y en la fonación. Y la rama externa da inervación motora al trapecio y al esternocleidomastoide. A esos dos músculos. Y tiene una anastomosis con la segunda asa cervical sensitiva, que en el fondo, con todas estas anastomosis ya no solamente es un motor, sino que va a tener otras funciones. Aquí se le ve al nervio dando sus ramitas. Aquí tienes el nervio accesorio inervando al esternocleidomastoideo y anastomosándose con las ramas del plexo cervical. Y de aquí sale para darle al músculo trapecio. Aquí ves clarito cómo se origina el vago. Esta es la raíz interna, raíz externa, así se origina. Penetra prácticamente al encéfalo y luego sale por el agujero rasgado. Aquí tienes el núcleo ambiguo, que es de la porción motora, porción vulvar. Aquí está en el asta anterior el segmento medular. Vienen acá, se juntan, se unen los dos nervios, se unen las dos porciones del nervio y tienes una raíz interna que va a ir al anastomosarse con el glosofaringeo y una raíz externa al esternocleidomastoideo y para el trapecio. ¿Cómo le vas a valorar especialmente la porción motora? Haciéndole mover al esternocleidomastoideo y haciéndole elevar el trapecio. Pero también vas a ver la sensibilidad propioceptiva de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y el tono muscular del cuello. Vas a ver el reflejo cefalógiro cuando rotas al lado opuesto, inclinación al mismo lado. Rotas, inclinas al mismo lado. Miras como los esternocleidomastoideo y el trapecio son extensores del cuello, haces esto, o sea que giras, inclinas, el otro, extiendes la cabeza. Actúas como un músculo que apoya la respiración forzada, en cambio que la porción vulvar va a inervar la laringe, estrecha la glotis, cierra la glotis y produce los movimientos de la fonación. O sea que es un nervio que actúa en la fonación, compañeros.
Aquí tienes al nervio espinal, mira sus dos porciones. Cómo se dirige su raíz externa aquí al esternocleidomastoide trapecio y aquí su raíz interna que se va a anastomosar con el nervio neumogástrico para dar la inervación. ¿Cómo lo exploras? Por el trofismo de los músculos, es decir, por el tono de los músculos, esternocleidomastoide y trapecio. Palpas para ver qué tal están duras o no. Y luego le pides que levante los hombros, mueva la cabeza a uno y al otro lado. Le rote hacia el hombro opuesto. Si hubiera una parálisis de este nervio, esto queda medio sin pliegue. O sea, aquí no se forma un pliegue, el pliegue aquí a nivel, deja de formar este relieve del cuello. Esto que se ve aquí. Hay una caída del hombro y el esternocleidomastoide no se contrae. Y la dificultad del giro, del rotar la cabeza va a estar afectada. Entonces, así le pones para que eleve el hombro, ¿cierto? Girar para que, y le topas al esternocleidomastoide. Mira. Muy bien, vamos al 12º par craneal. El último par craneal que es el nervio hipogloso mayor. Nervio hipogloso mayor. Este nervio es motor porque inerva los músculos de la lengua. Hipogloso, hipo, debajo de la lengua. Eso quiere decir, ese es su territorio, que se va debajo de la lengua. Entonces aquí vamos a tener que la lengua tiene, ya les vamos a contar en estos pocos días que faltan, algo sobre el gusto. Y le hemos de decir que la lengua tiene dos tipos de músculos, unos intrínsecos que se encuentran en la lengua misma y otros que llegan a la lengua, todos los terminados en gloso, iogloso, estilogloso, eniogloso. Entonces este nervio es un motor e inerva los músculos de la lengua. ¿Por dónde nace este nervio? Siendo motor tiene un núcleo, ¿cierto? Un origen real de una columna gris vulvar que se extiende desde el ala blanca interna en el piso del cuarto ventrículo hacia arriba. ¿Se acuerdan el ala blanca interna? La fosa gris y el ala blanca externa. En la parte interna, cuando hablamos del suelo del cuerpo, en la parte interna decíamos, aquí está el núcleo del hipogloso mayor. Uno de estos puntitos se encuentra el núcleo del hipogloso, no le vamos a indicar. Luego de este origen, el nervio hipogloso tiene un origen aparente. ¿Por dónde sale aparentemente? Sale por el surco preolivar o llamado colateral anterior, surco preolivar o colateral posterior. Ya les voy a volver a hacer ver esa figura. Y cuando sale de ahí, finalmente se dirige, yo diría, hacia la parte posterior, no posterior, hacia afuera y hacia adelante. Localiza un orificio que se encuentra a la altura del agujero magno, el agujero occipital. Por ahí hay un huequito que se llama agujero condilio anterior. Por ahí penetra y sale del cráneo por el otro parte del conducto condilio anterior. O sea, ¿de dónde sale del cráneo para irse a localizar aquí en esta región, en la región submaxilar, por el conducto condilio anterior? Entonces aquí tienes el núcleo, ¿cierto? Aquí tienes el núcleo del hipogloso. Este es el núcleo del hipogloso que se encontraba en la ala blanca interna, en el suelo del cuarto ventrículo. Desde aquí sale 1, 2, 3, 4 filetes. Atraviesa el agujero condilio anterior, sale y aquí da una anastomosis con el vago,
Se da una anastomosis con el vago. Va a dar una anastomosis con asa cervical 1, es el asa cervical 1. Y luego se dirige para ir a terminar insertándose en los músculos de la lengua, todos los que vienen acá, el iogloso, el palatogloso, el geniogloso, el estilogloso, ¿sí? Todos ellos. El milo y este de aquí que es el iogloso. Entonces, su origen aparente, como ya dijimos, se encuentran en las biletes radiculares, número de 10, salen por el surco preolivar en el bulbo, atraviesan un conducto condilo anterior y terminan en la cara inferior y lateral de la lengua. Aquí está, este es el famoso hipogloso del surco. Aquí tienes el hipogloso por delante de la oliva, compañeritos. Aquí está el hipogloso, aquí está la oliva, por delante de la oliva. Algunas relaciones en el espacio subaracnoideo sobre la arteria vertebral y delante de la arteria cerebrosa posterior. En el espacio condilio anterior va acompañado por una arteria meninge, la vena condilia anterior. En la base del cráneo viene al espacio maxilofaringeo y va a tener relación con la carótida interna. El nervio carotidio y ganglios plexiforme y yugular interno de los vagos. Aquí se encuentran los núcleos del vago y también se encuentra la carótida interna y más por fuera la carótida externa. Y la porción suprayoidea va a relacionarse con los músculos suprayoides, especialmente con el vientre posterior del digástrico, el estiloioide y glándula. Y también con unas órganos como la glándula maxilar y también con la vena lingual. Esas son relaciones que encontramos grueso. Se van a astomosar con una asa primera asa cervical. Curvatura, capacidad y llega a su inervación de los músculos. Aquí es el hipogloso. Aquí se le ve un poquito al hipogloso. Aquí también tenemos al hipogloso. Relaciones con el paquete vascular nervioso, miren. Esta curva, y luego penetra acá. ¿Cuáles son las ramas colaterales? O sea, ¿cuáles tienen ramas terminales y colaterales el nervio hipogloso? Todas dan ramas meningias, eso me olvidé de decirles, pero todas dan ramas meningias. ¿Por qué? Porque va a atravesar las meningias. Nos van dando ramas meningias. Ramas vasculares, a las arterias que están por ahí, rama descendente. El nervio para el tiroioideo a través de la asa cervical. Tiroioideo es el plano profundo de los infraioideos. Va a dar el nervio del iogloso y el estilogloso, los extrínsecos que habíamos mencionado, y nervio del genioioideo. ¿Qué terminales? Las terminales que van a los músculos de la lengua, la parte intrínseca de los músculos de la lengua aquí. Miran todo este tipo como de asa que realizan, ¿no? Y van dando sus ramas y terminan aquí en la cara inferior de la lengua. Aquí está dando ramas para el vientre posterior del digástrico. Aquí está el nervio hipogloso. Aquí tienes el hipogloso, mira. Se anastomosa con esta asa cervical. Esta asa cervical se forma, eso hemos de aprender en el segundo semestre cuando hablemos del plexo cervical. La asa cervical se forma de las primeras vértebras, de los primeros nervios cervicales, C1, C2, C3.
Y con él ya nos tomamos el hipogloso. Miren cómo vienen acá. Aquí da unas ramitas al tiroides que habíamos mencionado. Y va a dar ramas a los músculos de la base de la lengua, de la cara inferior. ¿Qué hará este nervio? Moverá la lengua, ¿no es cierto? Es un nervio motor de la lengua, interviene en la masticación porque le mueve la lengua de un lado a otro, levanta la lengua. También actúa en el primer tiempo de la deglución. ¿Cuál es el primer tiempo? Coger el bolo alimenticio y llevarlo hacia la parte posterior de la lengua. Permite la proyección del bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Y además este interviene al mover la lengua, interviene en el lenguaje, pero ¿en qué parte? En la articulación, porque ustedes saben que moviendo la lengua se articula la R, la C, la D, todo eso estás moviendo a la lengua. Y por supuesto es responsable de lo que pronunciamos, por eso es que cuando uno se atora en hablar dice, me atranqué la lengua. Hasta uno dice, me atranqué la lengua. Una compañerita estaba media apagada por ahí. En esta gráfica vas a ver todos los músculos que van, todos los sitios que va a inervar. Y aquí, cómo se da una ramificación para los ganglios del vago. Aquí cómo se encuentra con el paquete vascular nervioso del cuello. Da una rama para conectarse con la cervical. Y aquí los músculos estilo gloso, ondrogloso, glosofaríngeo constrictor superior, la lengua, músculo. La lengua, los músculos de la lengua son unos músculos que se llaman longitudinal superior y longitudinal inferior. A todos ellos, y a un transverso, esos son los intrínsecos. También mira aquí, inerva el nervio genioioideo y al genio grosso. Al hío grosso también. Y aquí da una ramita al tiroideo. Esa gráfica, solamente con esa gráfica, ustedes ya saben cuáles son las ramas. ¿Cómo exploramos al hipogloso mayor? Por su exploración hay que observar la lengua en reposo dentro de la boca. Se abre la boca y se le ve para ver si está simétrica o está desviada a algún lado. ¿Se han visto ustedes que a veces el perrito saca la lengua a un lado? Tiene posibilidad de hacerlo. Luego se pide al paciente que saque la lengua hacia afuera para ver si no se desvía. O se le coge con un estilete, se le pone al borde lateral de la lengua y se le hace fuerza para ver la tonicidad. Si tú aplastas y se desvía nomás la lengua, ahí hay flacidez, o sea, no tiene una actividad motor importante. Por eso la lengua tiene que estar ahí haciendo fuerza. Si tú aplastas, no tienes que vencerlo. Luego con el baja lenguas, pones para que le dices, haz fuerza, empuja, empuja hacia afuera. Pues bien, aquí está. Mira, todo lo que puedes hacer, todo lo que haces con la lengua es por el nervio hipogloso, compañerito. Lengua. Lo que mueves dentro. La masticación es mentes hacia las arcadas dentarias. Muy bien, con esto nosotros terminamos lo que se llamaría los pares craneales. Pares craneales que son de importancia fundamental y que habíamos pedido que los compañeritos hagan un trabajito extra, evaluar los pares craneales, un familiar de ustedes, para que puedan seguir toda la exploración, pero que sea un sistema de
poder valorar que ustedes puedan aprender lo más práctico en este caso, que es los nervios de los pares craneales, que es la exploración. Sería la exploración de todos los pares, ¿verdad? De los 12 pares. Claro, de los 12 pares. Sería Ya, bueno hacer entre grupo, pero no sé cómo puedan hacer. No sé cómo harían. Bueno, hagamos ¿cuántos hagamos? ¿Entre cuántos quieren hacer? 6 o no sé. 6. O sea, que quiere evaluar. Dos cada uno, dos pares craneales No, cada uno. Con no, eso luego no. según el video. A ver, hagamos que sean 3 personas, ¿ya? Ya, 3 personas. Pero no para que se dividan, porque si no uno aprende los 3 y el resto no sabe. Bueno, hagan 3 y yo les pregunto de todos los pares craneales. ya. Entonces, Doc, el trabajo consiste en hacer un video, ¿verdad? O sobre qué, sobre, o sea, sobre los pares craneales, pero debemos hacer un video haciendo nosotros mismos la exploración. Claro, ustedes examinan, valoran, consultan. Espérenme un segundito, por favor. Mandaron a hacerme una tarea. Ya, Doc. Entonces, em, 3 personas, ¿verdad? A ver, estamos en 8:32. A ver, compañeritos, vamos a ver algo bien bonito. Doc, ¿y para cuándo sería este trabajo? Espera un ratito. Espera, compañerita. Espera. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar, porque ustedes van a terminar esta semana con ojo. Entonces, la compañera, vamos a ver qué personas quieren hacer un trabajito extra para que hagan la presentación de lo que quede de ojo. Yo creo que podrían ser unas 3 personas para que se ganen un trabajito extra para que presenten mañana y el viernes. Termine ambos órganos de los sentidos. Yo voy a comenzar un poco, pero igual mañana presenta. Tres Eh, personas que quieran ganarse un extra. Me ya, gustaría que presenten los compañeros que no están bien, que tienen problemas, y sería bueno que lo hagan.
Miren que están ganándose varias cosas extras, es para que se recuperen. Yo estoy dándoles esas opciones para que ustedes puedan tener, compañeritos. Sí. O sea, todos esos extras les va a servir porque voy a darles una suma, digamos, por decirte, ese le sumamos y le ponemos un 10 para sumarle con los trabajos, donde necesites, donde necesites. Si es para el examen, le ponemos para el examen. Si es para las pruebas, donde pruebas. Si es que es de las actividades prácticas, en donde no hayas cumplido bien, ahí te ayudamos. Ya, doctor. Pero tienen que ganarse haciendo, por favor, ahí haciéndose. Al final no me vendrán a decir, doctor, mande su, ya no hay chance. Dice, ya no hay chance. ¿Por qué? Porque con con las notas paso. Ya no hay chance. Por eso estoy dándoles antes. Todavía estamos a 2 semanas, no sé cuántas semanas estamos de terminar. Muy bien, entonces, está viendo María, la persona que esté medio mal, gánese, presente, trabaje y hago esa presentación. Ya, doctor. ¿Solo de ojo o también de ida? Solo de ojo, de ojo por ahora, porque yo creo que la próxima semana yo doy oído y creo que la próxima semana terminaría yo clase. Ya, anatomía del ojo sería, ¿verdad? Órgano de la Sí, vista. pero yo les voy a dar algo de ojo porque hay una partecita que no es, que sí es bueno que comprendan. Les voy a dar eso. Sí, Ya, qué guaguas. Bueno, los ojos son el espejo del alma. Dice que mirando a los ojos tú sabes con quién hablas. Sabes si dice la verdad, sabes si dice las mentiras. Sabes si copia o no copia, por ejemplo. Yo les veo a los ojos y estoy viendo quiénes copian y quiénes no. Este órgano, aquí la cavidad de aquí, ¿cierto? El ojo ocupa todo este espacio de la cavidad orbitaria del cráneo. Aquí se aloja una bolita ocular, un órgano fundamental del aparato de la visión. Miren que es un órgano tan importante en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo será la vida de los pobres, las personas que perdieron la vista? Sé que tienen que vivirse y adaptarse, pero es una de las cosas que uno quisiera que nunca que le pase nada, ¿no es cierto? Mide aproximadamente 25 por 23 y por 23 milímetros de, de dimensiones, ¿no? O 2.5 o 2.3 o 2.3 centímetros. Tiene un peso de 7 a 8 gramos y generalmente es firme, y eso es muy importante en la aplicación, ¿no? Cuando hablo de aplicación siempre estoy hablando de algunas patologías comunes, de algo común que presente. Por ejemplo, cuando hay deshidratación se afloja el ojo, se pone blandito, se hunde el ojo, lo que se sabe llamar, por la consistencia, que la consistencia es dura, firme. Cuando hay un problema del glaucoma, en cambio, se aumenta y es durísimo el ojo. Tiene la forma redondeada con dos polos, un polo anterior y otro posterior, situados en el eje, con un eje antero-posterior. Y en la mitad se encuentra el meridiano, o se encuentra la mitad del ojo, que es el ecuador, es un círculo perpendicular a los dos polos. Y los meridianos son paralelos, van paralelo al eje, esos son los meridianos. El globo ocular, miren, el globo ocular tiene una porción, yo diría, externa, que se visualiza externamente y una porción que se visualiza internamente. Tiene una cobertura externa, una bola externa, digamos como una pelota, ¿no es cierto? Tiene unas capas que le cubre la parte externa y por dentro tiene un contenido. Ese es el globo ocular. ¿Y qué tenemos en las paredes? En las paredes nosotros vamos a tener 3 capas, que es la esclerótica con la córnea. Esclerótica es este blanco, con la córnea que se encuentra aquí.
Luego tienes una capa por dentro, estamos hablando del balón que tiene 3 capas, o sea, la capa externa del balón. Una media, que es la coroides, y la interna, la que está por dentro, la que está pegada a la bolitesta, que no es más otra cosa que ustedes ya saben, la prolongación nerviosa, o más bien el origen de los receptores sensoriales de la visión. De los receptores sensoriales de la visión. Allá se encuentran los receptores, los conos y los bastoncillos, los que van a captar todo lo que vemos a nuestro alrededor. Interesantísimo, bonito. Ustedes ya aprendieron nervio óptico, ya les dije eso, ya les vieron, ya hemos dicho varias cosas de esto, pero ahora estamos viéndole al globo. Dentro, aquí en la parte más interna, aquí se encuentran esos receptores que van a captar lo que está en nuestro, y van a captar, y ustedes ya saben que por medio de la vía óptica, ustedes van a llegar a donde, acá atrás, a la protuberancia, a la cisura calcarina, a cada lado de las circunvoluciones occipitales quinta y sexta occipitales, que es el área de la visión. Y saben también por dónde va, por el quiasma óptico, por el ganglio geniculado, por la cintilla óptica, etcétera, por todas esas áreas, si se acuerdan de eso. Pero ahora estamos hablando el órgano que recibe eso, que es el globo. Entonces tiene 3 capas, y aquí afuera, como complementando la esclerótica, tiene la córnea, la parte que es un lente, el primero que tenemos en contacto nosotros. Pero por dentro hay algo más, por dentro hay toda una estructura. Estoy en clase, compañerita. Entonces, y por dentro tienes todo un contenido, un líquido, separado en su parte media por un lente muy importante, lente parecido que se originó, que formó parte del principio de los lentes, del microscopio electrónico, del telescopio, de todo eso. Se basó en este lente que se encuentra dentro del ojo, que es el cristalino, el famoso cristalino. Y ahí adentro el lente se encuentra agarrado por unas como pinzas que le permiten acomodarse para acomodar la luz cercana, lejana. Entonces, ¿qué tenemos por dentro? El humor acuoso, un cuerpo vítreo en la parte posterior, y separando estas 2 porciones, separados por el lente biconvexo llamado cristalino. Ese es el contenido, compañeros. Esa bomba que nosotros vemos. Entendiéndose esto, entonces voy a hablarles de sus capas. Entonces, este es el globo ocular. Entonces, ahí sí ya podemos hablar. Si usted me entendió que estoy hablando de la superficie del balón o de afuera, entonces puedo hablarle de las capas del ojo. Y lo que encuentra por dentro, el aire que se encuentra en el balón, aquí se encuentra un líquido que se llama humor acuoso. Y hacia adelante un cuerpo, un humor vítreo, que está separado por este lente, que es el cristalino, que se encuentra agarrado con una especie de estrías al un lado y al otro lado. Entonces ocupa la parte anterior de la cavidad orbitaria, a la que desborda hacia adelante, es decir, salen, unos tenemos más saliditos, otros más metiditos, el globo ocular. Sobresale al reborde interno, inferior sobre todo al externo de la órbita, y la distancia entre el globo y la pared son milímetros hacia abajo y hacia adentro, 9 milímetros hacia arriba y 6 hacia afuera. Está constituido de una pared, esta pared externa, que es la membrana externa o fibrosa, que es la esclerótica y córnea, el blanco del ojo y la córnea, que es conocido, que es el primer lentecito contacto por donde entra la imagen. Una capa media, que es la coroides, iris y el cuerpo ciliar, y una interna, que es la retina, lo que les acabé de decir. ¿Y qué está por dentro? El cristalino, ese famoso lente que inspiró todas las posibilidades de visión que tenemos, microscópicas y telescópicas. El humor, que es un líquido, humor acuoso,
el espacio entre el cristalino y la cara posterior de la corna y el cuerpo de vitrio que se encuentra por detrás del cristalino hasta la retina. Ese es el contenido. Si tú miras la pared posterior, creo que ya mismo nos toca. Entonces, esta son la pared posterior, esta es la esclerótica, aquí tienes la coroides y esta es la retina. Aquí le ves por dentro cómo se mira el cristalino y aquí el líquido. Y mira cómo estos receptores, ya saben ustedes que estos receptores llegan a este nivel para formar el nervio, el nervio, el nervio óptico, ¿cierto? Entonces, algunas cosas, porque creo que, ¿qué horas son ya este rato? ¿Qué horas tienes? ¿Cuánto nos... 8:45. ¿Quién tiene la hora? Aló. Son las 8:44, Doc. Ya, o sea, 45. 8:45. Ya, entonces, la persona que va a preparar algo. Si yo después puedo hacerles un resumen luego, les agradeceré que se dividan mañana y el día viernes por razones, a pesar de que ustedes también van a participar, pero ustedes van a estar desde especialmente el día de mañana, que tenemos clase desde temprano, antes de que se incluyan, porque sería bueno que entren. O sea, que vean el horario que entran, presenten en la primera hora, presenten a las 7. De 7, no sé a qué hora se abre, no tengo el horario este rato, si a las 8:30 creo que se presentan, termina a las 8:30 y ahí nos vemos. Nos vemos en el Congreso. Ya, Doc. Bueno, los compañeros que no están en el Congreso, yo creo que sería bueno que los compañeros que no están, entonces, en el Congreso, para que ellos se ganen un extra, a ellos pones que hagan un trabajito y ellos presenten. Sí, Doc, voy a ver a las personas que igual tienen baja nota y que no están en el Congreso para ayudarles. Porque, Exacto, para que ellos hagan, sí. ajá, tendrán bajas En notas. el Congreso que que tenían problemas económicos para no inscribirse, ellos haz que hagan todo